Very good, and you? Too. Same to you. Very well. Great. Today I'm going to talk about daily routine and past even and past simple and past continuous. Wilfran, ¿usted completó el worksheet? ¿La hoja de trabajo? No, profe, le iba a preguntar que, o sea, es solo poner el nombre y hacer Sí. los ejercicios, o sea... Sí, o sea, resolverlo, el cuestionario, los cuestionarios, esos ejercicios ya los habíamos hecho en clase. Ah, listo, bro. Sí, es resolverlos, coloca dentro del Word su nombre y los comentarios, o sea, ¿qué le gustaría como complementar en la clase? ¿Cómo le ha parecido la clase? Ah, ok. En la Sí. parte final de la hoja de trabajo está lo que deben decir dentro del worksheet. Ok, teacher. Sí, ¿Y envío otra vez el Word al chat? sí, y lo Bueno, suben al chat. Y eso ok. tiene, ese ejercicio tiene 10 puntos de calificación. Ah, ok, teacher, yo lo subo antes ahora. Bueno, Ok. esperemos unos 2 minuticos por los otros compañeros para Ok, empezar la clase. Gracias. ok, teacher. Maile, good afternoon. Ahora sí. Ya, micrófono. Lo que pasa es que ella, nosotros la conocemos antes por mi mamá, y de que nosotros habíamos aceptado vivir en la casa con los chiquitos. Ven. Llevar a juzgarlo ni nada de eso. Ven, Perseo. Ven. Good afternoon, teacher. Good afternoon, how are you? I'm fine, thanks. And you? Great, thank you. Very well. Miley and Wilfred. The first activity is about talking about your typical Saturday. What did you do on Saturday in the morning, in the afternoon? Miley, what about you? La pregunta es, ¿qué hacen un domingo en la mañana, un sábado? Un fin de semana, ¿qué hacen en la mañana o en la tarde? I attend church. Ah, okay. I am Christian. Ah, okay. Christian is your
Who is Christian? O what is Christian? Diciendo que yo soy cristiana, teacher. Ah, okay. Lo dije mal. Religious. Are you religious? Yes. Ah, ok, sí, señor. Okay. What time did you get up in the morning on Sunday? Un domingo, ¿a qué horas te levantas? Early in the morning, temprano en la mañana. Yes. También I work every Wednesday. Wednesday, sí. Weekend, Wednesday, okay. What time did you get up in the morning? O sea, ¿qué tiempo te levantas? Get up es levantarse. Wake up es despertarse. Es un phrasal verb. In my case, I don't like getting up early at the weekend. O sea, no me gusta levantarme temprano un fin de semana. Because between weeks, I get up early, about 5 a.m. Me levanto más o menos a las 5 de la mañana. Entonces, los fines de semana, sí, el sábado, el domingo más que todo me levanto un poquito tarde. What about you? Maybe you go to the church. Vas a la iglesia. Le está preguntando al compañero, teacher. Maybe. A mí. Sí. Ay, Maybe. qué como. Sí, hay algunos profesores que me dicen tan diferentes, pues, entonces por eso le estaba preguntando. Miley. Miley. Yes. I'm sorry. Teacher, yo, para decir los fines de semana, on Weekend. Bueno, on weekends, at night I go to church, and on Sunday mornings. Oh, okay. You prayed a lot, tú rezan mucho. Yes. Okay. And What time do you have lunch on Sunday? ¿A qué tiempo tienes almuerzo? Un domingo. Or do you prefer to go to a restaurant? You cook in your home? ¿Tú cocinas en tu casa? ¿O vas al restaurante? Un domingo. un domingo, On Sunday. un Sunday. Saturday is sábado. Do you remember? Saturday, sábado. Sunday is un domingo. You could to your family? Do you or no? ¿Tú cocinas para tu familia o no? Miley. Teacher, this weekend,
de cerca del internet, a veces se me va la señal. Ahora no le estaba escuchando lo que me estaba diciendo y me sacó de la llamada, acabo de volver a entrar. Pero lo Ok, último que le escuché era si cocinaba en la casa o iba a un restaurante. Y sí. yo, I cook in the house. Ah, ok. What is your favorite food to cook? Maybe rice with chicken, arroz con pollo. Maybe, Dígame no, might. otra vez. Okay, what is your favorite food to cook? Rice, maybe rice with chicken, salt, ajiaco. Me gusta. I like, my favorite food is spaghetti. Okay, delicious. Me too. También a mí me gustan. Thank you, Mike. Good. Wilfran, what about you? What time do you get at on Sunday? Wilfran? Wilfran, are you there? Miley, le estaba comentando a Wilfran que por favor llenaran el worksheet y respondieran los cuestionarios. Esto tiene una calificación de 10 puntos, depende de lo que responda. Ah, sí, teacher, yo leí, pero como yo no asistí a la clase pasada por el mismo problema de internet, disculpe. Ok. Por el mismo problema de internet no entendí, entonces esperé a poder entrar a esta clase. Incluso estoy de pie, profesora, buscando así Ay. como la señal buena para no salirme de la clase. Ah, Y era para preguntarle qué debíamos hacer como tal. ok. Eso es un worksheet, es una hoja de trabajo. Es un trabajo que nos toca hacer para entregar en la universidad. Y en él nos dice que hagamos algo. Un worksheet es una hoja donde uno hace una actividad para la clase. Entonces empezamos con qualifier, to and enough. To significa too much o demasiado, enough, suficiente. Y entonces tú lees ahí en el comienzo de la hojita está la gramática y está la estructura del uso de to and enough. Ahí hay algún ejercicio para realizar. Luego están los comparativos y los superlativos. Hay un texto donde usted subraya, donde vea un comparativo. El que sigue creo que es no tengo la hoja ahorita a la mano. El que sigue es un superlativo. Entonces, si usted lee el texto y mira a ver, por ejemplo, quién es el más inteligente, quién es el más alto, ahí hace unas preguntas y usted las responde dentro del worksheet o dentro de la hoja de trabajo. Al final hay una lectura que habla de Colombia y sus tradiciones. También hay un cuestionario y lo lee y está muy sencillito. Ahí prácticamente están las respuestas dentro del texto. Y lo responde y en la parte final usted da los comentarios o cómo complementaría usted esa hoja de trabajo. De pronto usted diría, ay, yo le quiero colocar como un juego, como un crucigrama, algo así, ¿cierto? A mí me gustaría que esa clase tuviera otra actividad. ¿Sí me entendió? Sí, señora, muy claro. Ah, bueno, de eso trata. Y la calificación del worksheet son 10 puntos. Para estas prácticas nos dicen que debemos darles una calificación de 30 puntos adicional a la nota que saquen allá en el curso de inglés. Se va a dar 10 puntos por el worksheet, vamos a dar 10 puntos por participación
dependiendo pues las clases que tengan. Y vamos a dividir 10 puntos entre los ejercicios y los quiz para completar los 30 puntos. Ah, ya. Profe, disculpe, y cuando, bueno, en el caso de pronto que he tenido bastante problemas para entrar a clases porque uno entra a una y estuvo así como medio. Y han habido 4, creo ya. 5 con esta y no he podido estar totalmente. Pues en ese caso, entonces, si usted lee bien el worksheet, tiene un repaso de los temas, entonces se le daría como, si lo hace todo bien, se le dan unos puntos adicionales para que no le vaya a afectar la participación. O sea, los puntos dependen de que lo responda todo bien. Entonces se le da unos puntos adicionales a la calificación, porque ahí está el resumen de los temas. Ah, ya, ahora sí, señora, comprendo. Muchas gracias. Nada más estamos las 2 en la clase, ¿no? Sí, no veo a Wilfran, pues sí aparece él acá en el screen, pero no lo veo, no me escucha, no creo que me esté escuchando, pero no sé si en el chat él me haya, espere, miro a ver si me escribió algo. No me ha escrito nada. Entonces, vamos a empezar la clase. Es muy sencillita, no hay. Así, digamos que no tiene problema. Le escribimos a Wilfran a ver qué pasó. Porque él es muy cumplido con las clases. Creo que a lo mejor tuvo problemas con la conexión. Ahí le escribí al... ahí está escribiendo él. Que a veces se les va la conexión, ¿cierto? ¿Tienen problemas de conexión? Ay, está llenando el worksheet, pero eso es para al final de la clase. Oh, porque es que ahorita no puedo estar viendo las dos cosas. Wilfran. Hola, profe. Qué pena, no escucha. Ah, ok. El No worksheet tenía audio. es para, me lo suben al Skype cuando lo terminen, tiene 10 puntos de calificación. Pero ¿qué le iba a decir? Eso es allá para subirlo al Skype, no para dentro de la clase. Ah, ok, Profe, ok. ¿y es para hoy o cuando lo No, hagamos? lo pueden realizar mañana. O sea, Ah, es en lo posible para subirle la calificación allá al entorno. bueno, sí, señora. Y gracias ahí por la colaboración, porque ese es un trabajo que me toca hacer de la UNAD, pero para saber, o sea, dentro del workshop es dar la opinión de qué actividad les gustaría hacer o cómo lo complementarían. Puede ser que digan, no, a mí me gusta un crucigrama, como le decía Maile. Sí. Good night, teacher. Good evening. Evening. Maide. Porque todavía son tarde, ¿cierto? O good afternoon. Es que como tratamos. Good night es cuando uno se va a dormir. Yo estaba confundida cuando estaba en el colegio porque pensaba que good night era buenas noches, pero de buenas noches de un saludo. Pero No, no. no se usa. En inglés es good evening. Ya cuando es la noche. Pero ya cuando uno se va a dormir dice good night. Yes. Thank you. Okay. Okay. I am back for the class. Entonces vamos de regreso allá a empezar la clase. Voy a compartirles pantalla. Siempre le compartimos la pantalla pues para que entiendan de qué estamos hablando, ¿cierto?
Yes, teacher. Sí, porque como acá no tenemos, de pronto después la otra semana voy a mirar a ver si empezamos a trabajar en otra aplicación, porque es que acá en el Sky no tiene un tablerito donde uno escribir. Entonces es ahí solamente con diapositivas. Okay, can you see the screen? My day and my leg and Wilfred. Yes. Ah, okay. Yes, Yes, teacher. Okay. Today we are going to do some exercise about past event and talk about the simple past and past continue. Depend on the time. I'm going to explain past progressive or continue. Okay. The last class, I explained to my day simple past. Entonces today I'm going to review the class. Ya esta clase la habíamos, es cierto, my dear, do you remember the last class? Yes, teacher. Do you remember simple past tense? Yes. Ah, okay. Today I'm going to review the last class. Vamos a repasar porque como no estuvo Maile and Wilfred, entonces vamos a volver a repasar un poquito. Okay. Simple past tense. The meaning is before now is in the past. Esto quiere decir que es antes de ahora. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando de que es antes de ahora. Past simple talk about something that happened in the past and it is finished. Quiere decir que cuando hablamos del pasado, estamos hablando de una acción que pasó. Por ejemplo, I started the works at 9 p.m. O sea, yo empecé el trabajo a las 9 de la noche. Entonces está hablando de pasado. Started. Entonces empecé. We can talk about an action and even a situation that started and ended in the past. Entonces nosotros hablamos acerca de una acción o un evento, una situación que empezó y terminó en el pasado. O sea, ya hay works, yo trabajé. Use the past simple to talk about complete action in the past. Entonces usamos el pasado simple para hablar de una acción en el pasado. Okay. How to formulate the simple past for regular verb. Entonces, ¿cómo formulamos el pasado de los verbos para para el tiempo regular o para los verbos regulares? For regular verb, add ed to the root form of the verb. Or just the if the root form already end in it. Esto quiere decir que para formar los verbos regulares, nosotros añadimos a la última consonante o a la última vocal, depende, ed. Depende si termina en vocal o en consonante. ¿Qué pasa si termina en la vocal e? Como en el caso de love, que significa amor. Entonces lo que hacemos es que solo le añadimos la d.
pero Sí. si ya es, excuse me, en el caso del verbo jugar, played, entonces ahí le añadimos ed o id, played. Sample o ejemplo, to work, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, he worked, they worked. Bueno, ahí lo que nos están diciendo en el infinitivo es el verbo trabajar, ¿cierto? Entonces ahí vemos la flechita acá, donde se le añade simplemente ed. Es muy sencillo los verbos regulares porque no tiene complicación de nada. Los irregulares sí, son un poquito más diferentes. Maile, tú estás compartiendo unas imágenes en el chat, o sea, ¿para qué son? Maile. Pues vamos a decirle que Profe. sí. ¿Sí? Se me fue. Ay, un momentico, ya. Ahí están viendo la imagen en el screen. Profe, disculpe, lo que pasa es que no sabía que lo estaba mandando al chat. Yo las estaba tomando como para guardarlas y que me quedara la clase. Ok. No problem. It's a good idea. Ok, continue with the class. Ok, entonces acá lo que hacemos es añadirle ed a los verbos regulares y así se forman. O sea, yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, ella trabajó, it worked, esto trabajó, es para las cosas. It es para las cosas, para los animales, para los objetos y para los lugares. Pero ese it se usa para los singulares, ¿no? Para los plurales usamos they. Do you have any question? Is clear? Yes, teacher. Ok. Si hay algo que no me entiendan, entonces entonces me interrumpen y me preguntan ahí en el momentico. Yes. How to formulate the simple past for irregular verb. For irregular verb, things get more complicated. We don't have a form with ed. The simple past tense of some irregular verbs look exactly like their root form. Está diciendo que los verbos irregulares son un poquito más complicados, no difíciles ni imposibles, sino que son diferentes. Acá nosotros no usamos la forma, en los irregulares nunca se usa la forma para formar el pasado ed, ahí no se utiliza. Algunos verbos, voy a conseguirle la lista de esos verbos. Para todas las personas y las conjugaciones permanecen igualito, la raíz como la raíz. Root, en esta palabra quiere decir raíz. No sé si la conozcan. Root. Eso es la raíz o la forma de la raíz del verbo. Entonces tenemos algunos ejemplos como el verbo go, que significa ir. El pasado es went. Sí ve que ahí cambia bastante. The simple past tense of some irregular verb look exactly, excuse me, like the root form. O sea, permanecen igualitos. O sea, en el caso del verbo cortar, I could. Entonces, you could. Entonces, I could, yo corté. You could, tú cortabas. He could, él cortó. She could, ella cortó. We could, nosotros cortamos. You could, vosotros cortáis. They could, ellos cortaron. Ellos cortaron. Excuse me. Entonces ahí lo que vemos es que hay algunos verbos irregulares que son, yo diría que que no recuerdo, pero creo que es como un 30% de ellos, si no es más, que son igualitos, se escriben igual, no cambian en nada. Son fáciles, si uno se los aprende, son muy fáciles.
Pues hay unos ejemplos: put, could, set, could, hit. Entonces ellos, para conjugarlos con las personas, los pronombres o sage pronoun, look, exactly. How to make the simple past negative and how to ask a question. To irregular and irregular verb, except, un poquito ese cuadrito por ahí. To regular and irregular verb, except for the verb to be, we use did, didn't, negative, did not o did not, root for o verb. Entonces, para los verbos regulares e irregulares, excepto el verbo to be, nosotros usamos did para formar el pasado negativo. Y lo mismo para las preguntas, siempre se usa did. An example, did you work today? O did you work last week? Entonces, ¿tú trabajaste la otra semana? O did you do? ¿Qué hiciste? Significa en español, did. Entonces, did you work? Did you do? Siempre usamos el did. Entonces, el verbo en la forma, un ejemplo es acá. Entonces, continue with the reading. When the subject of the sentence is singular, indicate, for the verb to be, you don't need the auxiliar did. O sea, la excepción es el verbo to be. Ahí no usamos el did. When the subject of the sentence is singular, use was, not. O de contraction, o la contracción wasn't. La pronunciación es wasn't. When the subject is plural, use were. No, were no. O sea, separadito, pero en la conversación nosotros no decimos you were not visit to the city. O sea, nosotros visitamos o estuvimos en tal lugar. En las conversaciones uno usa es were. Normalmente uno dice o wasn't o were. Usa la contracción. Use the contraction. Ok. Samples. Ejemplos. Entonces, en la forma positiva. I worked. Negative for. I did not work. For the conversation, I didn't work. Question. Did you work? Okay. When asking a question with the verb to be, you don't need the auxiliary did. The structure is was, were, plus subjects for the question. An example is, were people taking lot of pictures? Entonces, estaban las personas tomando muchas fotos. Acá el taking, entonces como el verbo en sí, si lo puedo escribir un poquito acá. Take. ¿Ahí lo están viendo? Sí. To take. Es el verbo tomar. Ese lo usamos para cuando habla uno de que alguien toma fotos. Es muy usado ahí. O para tomar un quiz y un examen. Entonces, uno dice, I take the test, the quiz. Eso es por gramática. Cuando va a hacer un ejercicio, uno ahí sí usa el do, hacer.
I do exercise. Son los usos de los verbos. O make, pero el make lo usa como, uno lo usa para este verbo. Make, ese verbo uno lo usa como para la comida, o para algo que uno hace, un progreso. Entonces, por ejemplo, to make progress. Entonces, hacer un progreso. To do, uno lo usa para cuando habla de hacer ejercicios o hacer deporte o tareas. Entonces, do homework, do exercise, do yoga. Entonces uno dice, yo hice yoga, entonces o yo hice en pasado, I did yoga. Okay. We can use question word. Who, what, when, where, why, how much, how many, we did. Entonces ahí cuando usamos para las preguntas, cuando nosotros podemos usar question word. Do you remember question word? Esas uno las usa para preguntar con quién vive, por ejemplo. Who do you live with? ¿Con quién vive usted? Entonces, en este caso, entonces nosotros para hacer una pregunta en pasado, porque estamos hablando de los verbos pasados, utilizamos el did. Entonces, where did you work yesterday? When did they work? Entonces están diciendo, ¿dónde trabajaste ayer? Acá en esta palabrita, ¿no? En esta pregunta. Acá en la que sigue, when did they work? Entonces, ¿cuándo ellos trabajaron? Why did he work? ¿Por qué? O ¿por qué él trabajó? Porque estamos hablando del pasado. Entonces, siempre necesitamos para hablar de los pasados, a excepción del verbo to be, necesitamos usar auxiliar verb did o el auxiliar did, que también es un verbo, pero también se usa para hacer preguntas o para los negativos. ¿Is clear? Yes, teacher, is clear. Thank you. Ok, cuando vamos a hablar en el pasado o pasados, bueno, eventos pasados en nuestra vida, nosotros siempre usamos las personas que hablan inglés, de habla inglesa, utilizan expresiones de tiempo. O sea, cuando en un ejercicio nos sale una expresión de tiempo, sabemos que nos están hablando del pasado. Y eso es como una referencia para resolver los exámenes. O sea, cuando nos sale, por ejemplo, la palabra yesterday, entonces nosotros no vamos a decir, por ejemplo, ¿qué le diría yo? Yo trabajé, I worked. No, I work, sin el pasado. La pronunciación es worked, T final, como si uno estuviera haciendo una explosión. I worked, para pronunciarlo. Entonces, I worked yesterday, yo trabajo ayer. No, quedaría como cierto. Entonces, cuando veamos la palabra, estas palabras de time expression o expresiones de tiempo, entonces ya sabemos que nos están hablando en la oración. Hay que observar mucho en un texto, porque eso sucede en todos los exámenes que le hacen a uno. En este caso, pues, el que van a tener al final, que es el Saber Pro. Entonces ahí dentro del texto dice si la oración está en pasado, en presente, si está en continuo, si está en presente perfecto, pasado perfecto. Entonces uno lo que hace es que mira las expresiones y dice,
yesterday, ya con eso uno dice, están hablando en pasado. Ahí uno ya dice, está en pasado. Time expression. Okay. We can use a time expression with the past tense. It is a word that tells us about the time like. O sea, nosotros usamos una expresión de tiempo con el tiempo pasado. Tense es el tiempo. Past tense. Ok. Estas expresiones son last, week, month. Entonces, en ese caso sería las weeks, las months, las years, last Monday. O sea, la última semana, el último mes, el último año o el último lunes. Entonces, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, a ver, ¿qué sería? Where did you travel the last year? O sea, ¿dónde viajaste el último año, cierto? Entonces, the last year, I traveled ¿qué? To United States, decir algo. Entonces, yo, el último año, yo viajé a los Estados Unidos. Ok, entonces, continuo. Es last night. Entonces, la última noche, la última semana, el último año, el último lunes. También usamos yesterday, ayer. 1, 2 days ago. 1, 2 días atrás. Entonces, a 2 días atrás yo estuve trabajando, puede ser. On my birthday, sobre mi cumpleaños. The day before yesterday. Entonces, el día antes de ayer o anteayer, como antes de ayer, como uno dice en español, ¿no? The day before yesterday. A long time